Primero se va a presentar la publicación Programa Aprender de Uruguay, las visiones y opiniones de los maestros y directores por parte de una de sus autoras, María Esther Mancebo, y después el maestro Héctor Florit, director general de Educación Inicial y Primaria, realizará el comentario de la publicación. Bueno, buenas tardes a todos. Y quiero empezar esta presentación con dos agradecimientos y un reconocimiento. El primer agradecimiento, sin duda, me parece que corresponde a UNICEF, porque periódicamente proporciona estas instancias bien importantes de difusión, de conocimiento generado en el país y de reflexión y de debate. Entonces, desde ese punto de vista corresponde el agradecimiento. Y en segundo lugar, un agradecimiento al Consejo de Educación Inicial y Primaria que en el año 2011 depositó la confianza en mi persona para que pudiera acompañar en un tramo de su trayecto el inicio del programa Aprender, y esto es uno de los productos justamente de ese trabajo en conjunto. Y no corresponde, no agradecimiento, sino reconocimiento a los colegas de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN de la ANEP, en particular Alejandro Retamoso, Federico Rodríguez y Mariana González, porque en realidad tendrían que estar sentados aquí conmigo, porque participaron muy activamente en el relevamiento de la información, en el procesamiento de la encuesta y también en el análisis. Entonces, bueno, realmente ha sido un placer y un honor trabajar con ellos. Yo les voy en primer lugar a plantear algunas características del programa Aprender como política educativa, y después voy a entrar en el corazón de la presentación, que son los resultados de una encuesta a maestros de ese programa, que nos permiten una primera aproximación a las opiniones de los maestros en general, y en términos más globales podríamos decir a las representaciones docentes, a la cultura docente. Si nosotros planteáramos, bueno, ¿qué características tiene el programa Aprender como política educativa? Ciertamente un primer elemento que tendríamos que señalar son las distintas líneas de acción o los distintos componentes. El programa Aprender es un programa que el Consejo de Educación Inicial y Primaria lanza en el 2011 y que está integrado, desarrolla esos 5 grandes componentes. Una propuesta educativa que se espera integral, proyectos institucionales, comunidad educativa, desarrollo profesional y condiciones de educabilidad. Algunos de esos componentes no son plenamente nuevos en esta jornada que estamos hablando de innovación. Lo que sí se espera es que su conjugación como instrumento de política educativa sea nueva y produzca efectos diferentes en el centro educativo. Ejemplifiquemos, dentro de este componente de propuesta educativa integral aparecen dispositivos como el trabajo de los maestros comunitarios, dispositivos como la iniciativa Maestro más Maestro o los campamentos educativos. Entonces, hay una apuesta que en estas escuelas donde se desarrolla el programa Aprender, de alguna forma, la presencia de esos distintos instrumentos de política, de esos distintos recursos, permita un trabajo distinto, como para citar a la querida Graciela Almirón, que ella lo decía siempre en relación al programa de maestros comunitarios, una forma distinta de hacer escuela.
con instrumentos que ya estaban, una forma distinta de hacer escuela. El programa Aprender además promueve el desarrollo de proyectos educativos con un cierto financiamiento desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria, proyectos educativos que pueden tener ese financiamiento externo, pero que se espera que ciertamente se inscriban en los proyectos institucionales que las escuelas tienen. Dentro de este componente de comunidad educativa, componente que es bien interesante y que además cierra con el objetivo segundo del programa, que es promover el trabajo en conjunto de todos los actores institucionales y sociales pertenecientes a la comunidad educativa, propiciando el trabajo colaborativo en un marco democrático y plural. Entonces, se aspira a través de las acciones en ese componente de comunidad educativa que los consejos de participación escolar previstos en la Ley de Educación empiecen efectivamente a funcionar, que haya jornadas del colectivo docente justamente para promover una cultura de trabajo colegiada, una cultura de trabajo docente colaborativa, y que además los vínculos con las familias y con la comunidad en general pasen a ser o sigan siendo, según los casos, fluidos. El programa también previó un componente de desarrollo profesional con distintas instancias de formación y este último componente de condiciones de educabilidad que, bueno, ya sabemos que en educación este término de la educabilidad ha generado controversia, pero que rescatando la idea que todas las personas son educables, pero que ciertamente hay ciertas condiciones materiales, hay ciertos servicios de salud, servicios de alimentación, servicios de bienestar, de protección social en general, que una vez asegurados a los niños hacen mucho más, potencian las posibilidades de la escuela en tanto institución educadora. Esos 5 componentes son lo que podríamos decir las líneas de acción. Una política educativa, uno podría definir en general que una política educativa es lo que aparece en los cuadraditos, un conjunto de líneas de acción que tiene el respaldo de la autoridad competente, en el que en su desarrollo siempre intervienen múltiples actores y que va a seguir un ciclo, como bien hoy nos mostraban en relación al Plan Ceibal, una etapa de formulación, y Andrés Peri nos decía, sí, porque pensábamos a fines del 2006, si era de cuarto a tercero de liceo o empezábamos desde primero de escuela. Hay una fase de formulación, luego una ejecución y un monitoreo y evaluación. ¿Qué características específicas ha tenido Aprender como política educativa? Esos 5 componentes de los que hablábamos, ciertamente el respaldo de la autoridad, en este caso el Consejo de Educación Primaria e Inicial, un dispositivo institucional bien interesante que fue que ha sido y es la Comisión Aprender, una instancia en la que han estado representados los consejeros, la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN, la FUM, la ATD, la Inspección Técnica de Primaria, es decir, muchos actores en el entendido que toda política educativa requiere el involucramiento de actores varios a lo largo de ese ciclo de la política. Y es que ahí aparece el origen justamente de esta encuesta, en el ciclo de la política, de toda política pública, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación, apareció, cuando la política estaba siendo formulada, la importancia de pensar en un sistema de monitoreo y evaluación, y justamente como parte de ese sistema de monitoreo, sistema de seguimiento y evaluación, de monitoreo y evaluación, es que se instrumenta la encuesta. Para ir cerrando la presentación de Aprender, se trata de un programa que empezó en el 2011 en escuelas urbanas de contexto, históricamente contexto crítico, con una cobertura muy importante, 33% de la matrícula urbana del país, ciertamente una matrícula muy potente, más de 100.000 niños. Y en ese sistema entonces de monitoreo y evaluación que se pensó,
algunos indicadores, si se quiere, duros, por llamarlos de alguna manera, estaban disponibles, como siempre están disponibles, gracias a la excelente fuente de información que es el monitor educativo. Y entonces, para esas escuelas aprender, bueno, se sabía y se sabe que son escuelas con proporciones de repetición que duplican al promedio de todas las escuelas urbanas, tanto considerando la repetición global como la de primer año, con tasas de inasistencias que son muy altas y con niños que provienen de familias con capital cultural más bajo que los niños del conjunto de las escuelas urbanas. Estos datos estaban, se actualizaron, pero también como parte de ese sistema de monitoreo y evaluación se quiso decir, bueno, pero ¿cómo están posicionados los maestros frente a este programa, frente a la educación en general? Entonces, tomando como referencia o pensando en esos 5 componentes de los que les hablábamos, la propuesta educativa que el programa quería desarrollar, la comunidad educativa democrática que el programa quería instalar en las escuelas, los procesos de desarrollo profesional que se querían impulsar, se buscó construir una suerte de línea de base con indicadores de opinión que recabaran, bueno, cómo estaban posicionados los maestros frente al fenómeno educativo. Se trabajó con una muestra representativa de 2.075 maestros en un cuestionario relevado vía internet y tuvimos la suerte de contar con dos o tres buenos antecedentes que nos permiten hoy por hoy tener entonces una medición del 2011 y también una medición de mediciones anteriores. Esos antecedentes son la encuesta de profesionalización docente contenida en el libro Los desafíos de la profesionalización docente que ANEP hizo en el 2000, una encuesta de convivencia que ANEP procesó en el 2010 y la propia encuesta de centros educativos que se completa en cada ola de PISA. Entonces, metiéndonos de lleno en estos 10 minutos que nos quedan en la mirada de los maestros sobre la cuestión educativa. Una primer preocupación fue ver cuáles eran las opiniones de los maestros sobre el aprendizaje. ¿En qué medida acordaban con las siguientes afirmaciones? Y miren el tono de las afirmaciones. En este medio social y con las carencias de las familias, es muy difícil que los alumnos aprendan. Lo máximo que podemos esperar es que asistan y aprendan normas de socialización. Una tercera afirmación más positiva de empoderación. Los maestros somos responsables por lo que nuestros alumnos aprenden, o en esta escuela todos nuestros alumnos son capaces de alcanzar un alto nivel de rendimiento. Entonces, siempre los vasos los podemos mirar desde medio vacío o medio lleno. Yo trato de mirar el vaso medio lleno. Mirando el vaso medio lleno, uno puede apoyarse en ese 45% y en ese 23% que nos están revelando maestros que a la hora de pensar los aprendizajes creen que sus alumnos pueden aprender. El vaso medio lleno también está, y ahí hay un 36-37% de maestros que se sienten muy limitados. Es lo que la literatura llama la determinación social de los aprendizajes, que están absolutamente convencidos que es muy difícil educar en esas condiciones. Es casi el nuevo paradigma de la inclusión educativa tiene algunos pilares. Uno de ellos es la desnaturalización del fracaso escolar. De alguna forma, estos maestros lo que tienen incorporado es la naturalización del fracaso escolar ligado a la determinación social de los aprendizajes. Postura sobre el aprendizaje. Postura sobre maestros comunitarios, ampliamente positiva. La pregunta fue si se trabajaba, si PMC, Programa de Maestros Comunitarios, trabajaba con todos los alumnos que lo requieren.
muchos maestros dicen todos los niños que los necesitan un 22%, la mayoría de los niños que los necesitan un 32%. Pero hay como avidez de alguna forma, porque ese 36 y el 9% lo que nos están diciendo es que esos porcentajes nos están diciendo que en realidad los maestros perciben que más niños tendrían que estar siendo seguidos por el programa, incorporados al programa Maestros Comunitarios, y que, bueno, eso no es posible aún. En el documento ustedes van a ver que hay mucha apertura por el cargo que ocupan los encuestados, si son directores o maestros de aula. Y en todos los casos, en algunos casos las diferencias son notorias, porque obviamente las opiniones frente a todo depende del lugar donde siempre estamos posicionados. Los maestros en general son los que enfatizan muchísimo más que se necesitarían más lugares en maestros, con mucho más que los directores. Tampoco los voy a abrumar con las distinciones Montevideo Interior, que sí las encuentran a lo largo y ancho del documento. Solamente un elemento para mostrar cómo la mirada de Montevideo siempre es más pesimista. Yo la catalogaría así. Estas son las opiniones de los maestros respecto a los aportes de PMC al trabajo pedagógico. Y podían decir que contribuía mucho, que contribuía en alguna medida, que contribuía poco o que no contribuía prácticamente nada. Sistemáticamente, esto es solo un ejemplo, la mirada de los maestros capitalinos es más crítica, más pesimista, más derrotista, podemos buscar el adjetivo que nos guste más. Y entonces lo que uno se pregunta es cuánto de esta mirada más negativa corresponde a una realidad socioeducativa que también es más dura, o cuánto a cuestiones culturales que se han instalado o compartido, por supuesto, las dos explicaciones podrían estar, a una cultura capitalina mucho más abrumada por la tarea pedagógica que está por delante. Pasando rapidito, nos animamos a preguntar, y vale decir que todo el cuestionario fue acordado en el marco de esta comisión del programa Aprender. Bueno, ¿cuáles eran las razones por las que las escuelas otorgaban los pases? Hoy Luis Garibaldi nos recordaba que PISA en sus distintos documentos toma distintos indicadores de diferenciación horizontal y diferenciación vertical que los sistemas educativos promueven, y concluye, los sistemas educativos que más diferencian son los sistemas educativos, entre comillas, menos exitosos, entendiendo por exitosos dos cuestiones para PISA: mejores puntajes, pero también menor dispersión en los puntajes. Y entonces, los pases son justamente uno de los instrumentos solapados de exclusión educativa. En una presentación que hice hace un tiempito en una charla con inspectores de algunos de estos datos, bueno, justamente algunos inspectores decían, pero no, porque eso no puede ser, porque por problemas de conducta no se dan los pases. Bueno, los maestros piensan que en un 14% los maestros perciben que sí las escuelas dan pases. Por supuesto que las opciones más comunes son la solicitud de los padres del pase o las necesidades educativas especiales. Y en esa misma charla entre inspectores fue muy interesante cómo surgió la discusión. Bueno, pero ¿qué entendemos por necesidades especiales de aprendizaje? Y cuándo catalogamos o clasificamos a un niño con necesidades especiales de aprendizaje. Entonces, la encuesta muestra estas cuestiones. La encuesta muestra una muy buena disposición a ese componente de proyectos con apoyo del CEIP que hay en las escuelas. Frente a la pregunta, ¿cree que la escuela presentará proyecto en el 2012?
y la encuesta se hizo diciembre del 2011, el 85-86% dijo sí, vamos a presentar. Y además con una postura que los proyectos educativos son importantes para distintos objetivos: mejorar los aprendizajes de los niños, fomentar la participación, contribuir a la identidad escolar. Las últimas dos opciones son las de tono negativo, y miren que son las minoritarias. Los proyectos educativos contribuyen poco al trabajo cotidiano de los maestros. Los proyectos educativos complican enormemente la labor pedagógica de los maestros, y son poquitos. Muy bien. Frente a los consejos de participación, que la ley educativa establece en sus artículos 76 a 78, todos los desconcentrados deben estar instalando, la pregunta que se hizo fue en qué medida en la percepción de los docentes entrevistados las funciones de los consejos de participación se complementaban o se superponían con las comisiones de fomento. La mayoría tiende a pensar que se complementan. Los directores, fíjense, ven menos esa complementariedad. Los maestros ven comisiones de fomento y consejos de participación más complementarios. Pero claro, los directores son los que van a tener que lidiar con el tema. Entonces, las opiniones siempre están, como dice un famoso politólogo, el lugar donde se está parado depende del lugar donde se está sentado. Entonces, una es la postura que yo tomo, y el famoso politólogo George Allison. Graham Allison. Una de las posturas, la mirada de los directores en este tema, bueno, tiene más previsiones. Consejos de participación, entonces, una mirada favorable, abierta, a que los consejos de participación pueden favorecer la realización de distintas propuestas, contribuir al diálogo con la comunidad. Este cuadrito a mí me encanta, porque, entre otras cosas, porque justamente me parece que es a los hacedores de políticas donde tienen instrumentos para decir, bueno, estos son los campos de dificultad de los maestros. Preguntado sobre cuáles eran las situaciones que representaban una dificultad seria para los docentes, yo dejé de lado todo lo que no era dificultad. Lo que no es dificultad es enseñarle a los niños, lo que no es dificultad es aprender nuevos contenidos, lo que no es dificultad es vincularse con los inspectores, lo que me pareció maravilloso. Lo que no es dificultad es trabajar con los colegas. Lo que es dificultad, y empecemos desde abajo, el tiempo disponible para corregir. Esto es lo mismo que en el fines del 2001 que se hizo la encuesta. Era también el aspecto que más complicaba a los maestros. Lo próximo es nuevo, obviamente, la incorporación de las XO al trabajo en clase. Eso también es marcado como una dificultad por muchos maestros. La intimidación o burla o abuso verbal entre los alumnos, es decir, las cuestiones de disciplina, la convivencia en el centro educativo, eso también es dificultad. Preguntado a los maestros, pensando en el componente de desarrollo profesional, ¿en qué áreas les parece que quisieran continuar su formación? Y esto también es muy importante para las políticas que se puedan desarrollar. Fíjense, la mayoría apuesta a seguir formándose en la didáctica para el trabajo en contextos vulnerables, lo que podríamos llamar didáctica de la inclusión. Mucho más que en los contenidos disciplinarios. Hay una fuerte preocupación de cómo enseñamos en estos contextos justamente en los que el programa está instalado. Hoy, recordando nuevamente a Luis Garibaldi, hacía mención a cómo desde el 2005 en adelante los salarios docentes han ido aumentando. No preguntamos por eso en particular, pero sí preguntamos las opiniones, recabamos la opinión de los docentes sobre sus condiciones de trabajo. Y la verdad,
hay casi un 50% que piensan que sus condiciones de trabajo en estas escuelas, porque eran escuelas a aprender, consideran que son adecuadas. Un 35% ni adecuadas ni inadecuadas, y francamente inadecuadas un 17%. Me pareció una mirada mucho menos crítica o angustiada, si tomamos solo este indicador, ¿verdad?, que la que a veces pintamos. Y ya para cerrar, Gustavo, no sé cuánto me pasé. Ya para cerrar, ¿qué tiene que ver todo esto con las políticas educativas? Yo estoy absolutamente convencida que hay un campo de estudios absolutamente importante del cual podemos considerar este estudio como uno que se suma a estas otros antecedentes, pero que necesitamos muchos más estudios, en torno a las opiniones docentes, las prácticas pedagógicas y las políticas educativas. Las políticas educativas se aterrizan en los centros educativos, se desarrollan, se ejecutan, se plasman con ciertas percepciones, representaciones sociales, opiniones, miradas de los docentes. Y lo que pasa o lo que no pasa en los centros educativos está absolutamente mediado por estas percepciones. Terminando de preparar la presentación, no pude dejar de acordarme de una cita que quise compartir con ustedes de Perrenú, que ya en un trabajo ya viejo del 94, hablando sobre competencias docentes y preguntándose cuáles son las competencias que tenemos que formar en nuestros docentes, Perrenú escribió: el docente, al mismo tiempo que se desplaza en el espacio de una clase, escribe en el pizarrón o en el retroproyector, formula una pregunta, responde, se inclina sobre el cuaderno de un alumno. Ciertas prácticas son simplemente mejor observables, más materiales, más concretas, mientras que otras son más invisibles, simbólicas. Pero en todos los casos se trata de poner en práctica esquemas de acción que incluyen decisión, evaluación, planificación, juicio, realización de un proyecto, negociación, comunicación. Y todas las prácticas, desde las más concretas a las más abstractas, movilizan las representaciones. Las representaciones y los esquemas son dos caras complementarias del capital intelectual y cultural de un actor. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esther. Invitamos al maestro Héctor Floril, director general del CEIP, a realizar los comentarios. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Por supuesto, primero agradecer a UNICEF por el trabajo, que es una pequeña parte de la colaboración permanente que se viene desarrollando en diversas áreas y que nos ha permitido tener una contraparte generosa, a la vez de exigente y muy solidaria con las sucesivas demandas que le venimos formulando. El agradecimiento también a Esther, que va mucho más allá del acuerdo con UNICEF y se ha transformado en una garante profesional, ética y una colaboradora incansable. También a la comisión que contaba Esther. La comisión tiene un valor político que va más allá de las conclusiones particulares o provisorias a las que se va arribando. La comisión con la presencia de los compañeros de la FUN, le agradezco a la secretaria general, además que nos acompaña, que está acá, de la Asamblea Técnico Docente, de la gente de la Dirección de Investigación de CODICEN, los estamentos técnicos de primaria conforman, y además del propio Consejo de Planeamiento Educativo, es un espacio transaccional de discusión política y de eventual negociación de acuerdos estratégicos de gran valor en cómo diseñar un plan de esta naturaleza, un plan especial, yo diría que es aprender, que es cómo mirar
con ojos distintos algo que tiene antecedentes. También le quiero agradecer a la inspectora Luisa Ayerza, que es hoy la coordinadora del programa Aprender y que le ha dado un particular dinamismo. Creo que para ubicarnos en Aprender tenemos que hacer una brevísima referencia a que instala de alguna forma o reinstala un debate sobre si deben existir o no políticas, y ahora está el problema del nombre, diferenciadas, focalizadas, compensatorias, de discriminación positiva, y hay otros nombres. Pero bueno, cada uno elige donde siente menos escozor, y yo quisiera decir que me parecen imprescindibles y que no hay una política de equidad y de justicia dándole a todos lo mismo, sin respetar las diferencias para que todos sí aprendan lo mismo. Yo creo que la construcción de la justicia es asegurar equidad en el punto de llegada y una diferenciación adecuada en el trayecto que respete los puntos de partida distintos. Esto forma parte de la mejor tradición artiguista, aquello de los más infelices y los más privilegiados. Forma parte, me parece, de la tradición pedagógica uruguaya, con escuelas rurales, pero también escuelas rurales mal ubicadas, escuelas comunes, pero también escuelas especiales, escuelas comunes, pero también escuelas al aire libre, que permitieran atender determinada población. Creo que a comienzos de la década del 90 pone en América Latina, especialmente en Uruguay, el debate de cómo responden los sistemas educativos a la marginalidad urbana y a la pobreza, y que en esa discusión las estrategias diferenciadas de instituciones educativas primarias intenta una primera categorización, que eran aquellos 1000 cargos de la ley de presupuesto del 90, que se empieza a aplicar en el 91, de requerimiento prioritario, donde se ordenaban las 1000 escuelas que tenían peor, un valor en el índice NBI más alto, y ahí se iban colocando cargos independientemente de lo que pasaba dentro de las escuelas. Después se fue cambiando los criterios de focalización en algún momento, y por error esto cayó en los resultados educativos, y entonces escuelas que tenían resultados educativos malos entraron dentro de la categoría de contexto sociocultural crítico, aunque todavía era requerimiento prioritario en ese momento, y las que con gran esfuerzo de los alumnos y de los maestros mejoraban los resultados, perdían el contexto. Y ya que están mencionando al director de educación, uno de los culpables de que la escuela de Casabó perdiera el contexto fue el maestro Garibaldi, porque obtuvo un excelente resultado como maestro de primer año en la escuela 143, y la escuela, todos los maestros perdieron la compensación. Así que, bueno, me parece que vale la pena primero porque es real y parece muy paradójico, pero creo que vale la pena pensar, porque creo que hay otros subsistemas y también primaria que sigue repensando cómo establecer los criterios de la focalización, el para qué y el cómo. Y en estas tres cosas el programa Aprender me parece que hace un aporte muy relevante. En cómo focalizar los criterios exigentes vinculados a las características socioculturales y económicas de la matrícula, es decir, de la familia de los niños que efectivamente concurren a esa escuela y que determinan entonces el capital cultural de esa población escolar, está ajustado en términos muy precisos a partir de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística, y tiene la virtud y la potencia que retoma un criterio ya validado en el año 2005. Es decir, incorporamos a la cultura de primaria una metodología que cada 5 años volvemos a mirar cuáles son las instituciones que tienen una composición social más compleja y más crítica, y en esta oportunidad superamos categorizar la escuela de un turno
y la escuela de otro turno para hacer un promedio de los valores de este indicador en un índice compuesto que promedie estos valores. Entonces, eso va en otro sentido de la política fundamental de este Consejo, y es pensar las políticas por espacio, por lugar educativo, por comunidad educativa, que no es el número de la escuela, no es el número 143 de mañana y otro número de tarde, sino que es una comunidad, un barrio, un entorno, el personal docente y las políticas que se desarrollan en ese territorio. En esto era muy importante después tener, además de los criterios de focalización, tener después un relevamiento exhaustivo de qué pasaba dentro de las escuelas según la opinión de los maestros. Y acá viene, creo que, el aporte sustantivo que hace el trabajo de Esther. Yo decía que un segundo punto es a dónde va y para qué el de las políticas de categorización de escuelas. Claramente es equidad en los aprendizajes. Y como este tema está en debate, yo quiero recordar que la inequidad del año 96, primer censo de aprendizajes en primaria, se redujo en forma sistemática en las evaluaciones del 99, del 2002, y si bien no tenemos evidencia que haya seguido disminuyendo la brecha de aprendizajes, no estamos en aquella relación patética del año 96, donde en los contextos más críticos 1 de cada 6 niños tenía suficiencia en matemática en sexto año. Pensar esto es pensar un sistema educativo que de alguna forma promueve o consolida una inequidad en la distribución del conocimiento. El cómo y el recorrido me parece que es un esfuerzo que hoy la encuesta que se está presentando nos ayuda a corregir, a enfatizar, a fortalecer. Creo que la encuesta nos permite al Consejo de Primaria, a la Inspección Técnica, mirar el conjunto de estas escuelas y descubrir algunos puntos que nos llaman la atención y que me parece que impulsan políticas. La selección de temas más relevantes que hizo Esther para la presentación me parece que tienen un valor contundente en sí mismo. Yo quisiera retomar 2 o 3 que me parece que tienen que generar políticas. El primero es esa visión del vaso medio lleno y medio vacío, donde creo que el 61% de los maestros y de los directores piensan que los factores ajenos a la propia dinámica de enseñanza son los fundamentales para determinar los aprendizajes. Pensar que 3 de cada 5 piensa en alguna suerte de determinismo vinculado al origen sociofamiliar o a las limitantes económicas ponen un techo y generan un elemento de preocupación. Aquí me parece que, sin caer en ingenuidades o optimismos pedagógicos desmesurados, es una responsabilidad de todos nosotros retomar una visión de mayor capacidad de transformación del magisterio. Para eso me salteo varios puntos de la presentación y digo, quizás la plataforma para desarrollar esta política sea esa convicción en la capacidad de hacer los proyectos. Es decir, la autonomía de los centros y la confianza en que es posible, es pertinente hacer proyectos propios de cada una de las instituciones, pueda ser el punto de referencia para revertir, o por lo menos para ayudar a revertir esa visión que me parece que es de los elementos preocupantes. En esta visión más crítica, el porcentaje de visiones montevideanas alineadas con posturas
menos alentadoras, me parece que también le exige al Consejo pensar políticas de subjetividad. Admiro a Alex, porque fue de los temas que aprendí con ella en el periodo anterior, mucho más intensas, y que realmente la convicción de que se puede tenga que penetrar profundamente en cada uno de los colectivos. Lo digo porque también hay colectivos que son modelos. Acá está la directora de la Escuela 277 y ese es un centro educativo que es modelo en cómo tener convicciones de que se puede aún en los contextos más complejos. Y sin tratar de reducirlo a un único ejemplo, yo digo, recorremos en las escuelas y permanentemente encontramos proyectos, propuestas, y hay un resumen muy reciente que hizo la Coordinación de Aprender que muestra que en todo el país hay equipos docentes con fuertes convicciones que alientan esta mirada. El segundo comentario general en lo que hace directamente a los resultados, me parece que es cuál es la potencia y el uso de estas 4 políticas de inclusión, que yo creo que no es todo lo satisfactoria que es dable esperar. Me parece que PMC, a pesar de su amplio apoyo, la evaluación, el monitoreo sistemático de Infamilia da cuenta que el apoyo de hoy es algo menor al de hace 2 años atrás, y que la valoración de los efectos de hoy es menor a la que se tenía hace algunos 2 o 3 años atrás, y acá empieza de nuevo la tensión entre cómo institucionalizamos los programas y cómo mantenemos el impulso, las ganas, la capacidad de innovar. Sobre el proyecto Maestro más Maestro, bueno, la valoración creo que es favorable, el impacto reclama una mayor permanencia de este recurso. En el tema de los campamentos, un 80% participa, pero hay un 22% de maestros que entiende que no es conveniente o que no están las condiciones para organizar un campamento, a pesar de que todo lo financiero esté cubierto. Y sobre el verano educativo, el 76% entiende que no corresponde, es decir, que 3 de cada 4 cree que no es un programa que le impacte a sus alumnos. Es un programa que tendríamos que pensarlo, que tiene que tener mayor llegada en estas escuelas precisamente. Entonces yo diría, en estas 4 políticas de inclusión, mayor énfasis, mayor estudio, mayor penetración en las escuelas. Creo que el último comentario, el penúltimo comentario que quisiera hacer es respecto al tema del desarrollo profesional docente, para subrayar que la formación en servicio es para el Consejo de Primaria una herramienta privilegiada de consolidación de las opciones de política educativa, y que estamos convencidos que deben estar directamente vinculadas al Consejo de Primaria. No estoy hablando de los posgrados, estoy hablando de la formación en servicio, que tiene que articularse con las opciones de política y que tiene que tener una dependencia directa del propio Consejo de Primaria. En este marco, con esta visualización de la formación en servicio, es muy relevante y muy aleccionador los resultados de la encuesta que presenta María Esther. Estamos a veces muy convencidos que hay que incorporar las didácticas de las disciplinas, y acá hay miles de maestros que nos llaman la atención y que quieren aprender cómo trabajar con la población más vulnerable. Y este es un sacudón que uno lo lee y dice, bueno, estamos a tiempo de corregir, qué suerte que se hizo esta encuesta, qué bien que podamos desarrollar esta línea en este nuevo centro de formación en servicio que está pensando el Consejo de Primaria. Finalmente, también como apenas un comentario, plantearnos con énfasis el desafío que tienen los maestros, los directores, los profesores de las escuelas Aprender, ¿verdad?
Ahí tenemos concentrados esos casi 100.000 niños, son más de 270 escuelas, es donde están los peores resultados de aprendizaje o los menos buenos resultados de aprendizaje. Son escuelas, muchas de ellas, que ojalá puedan pasar a un régimen de tiempo completo o de tiempo extendido, pero esa transformación no va a ser inmediata en la enorme mayoría de ellos, y los alumnos son hoy, es decir, los niños que tienen derecho a salir sabiendo con equidad y calidad respecto al resto de los alumnos, están hoy cursando y no lo podemos postergar. Entonces, el programa Aprender creo que nos plantea los retos más difíciles que tiene hoy el sistema educativo primario, junto con ampliar en términos generales la cobertura de educación inicial, que es efectivamente asegurar que estos niños obtengan esos resultados de aprendizaje. Primaria ha concentrado recursos en estas escuelas. Yo, a partir del trabajo que se presenta hoy, cuento que hay 5.379 cargos o funciones que atienden en cargos de docencia directa a estos casi 100.000 alumnos. Es decir, la relación docente-alumno es relativamente baja, ¿verdad? Y ahí se han podido concentrar sobre todo los cargos de maestros comunitarios o las funciones de maestro más maestro. ¿Es suficiente esta focalización? Bueno, esa es una tensión permanente. Cada vez que se desarrolla una política hay que resolver si hay que distribuirlo en términos igualitarios o en términos de equidad o de priorización. Hoy no sé si podemos responderlo en forma categórica, si se requiere mayor número de cargos, de maestros comunitarios, de maestros más maestros, de maestros de apoyo Ceibal. Sí estamos seguros que sí se requiere que estos niños mejoren sus aprendizajes y se reduzca más la distancia en relación a los quintiles de mejor origen sociofamiliar. Y para eso el trabajo que hoy se presenta aporta una línea de base, compromete y confirma el compromiso del Consejo de Primaria con el desarrollo de esta política, nos da pautas, yo traté de marcar algunas, creo que el trabajo nos da muchas otras, y apela a la mejor tradición del magisterio de tener equipos docentes comprometidos, estables y que puedan aventurar una mejora en los aprendizajes para todos. Por todo esto quiero reiterar el agradecimiento a UNICEF, a Esther y a la Comisión y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación de la última publicación de la colección, en palabras de los estudiantes, sistematización de los encuentros nacionales de estudiantes de secundaria. Lo van a hacer Carla Conteri y Carmen Rodríguez, que son las autoras. Bueno, buenas tardes a todos. Ya llegando casi al final de este encuentro, le vamos a presentar esta publicación. Intentaremos ser lo más breves posibles para también poder contar con las palabras de Emma, que también estamos un poco apretados de tiempo. Antes que nada, agradecimientos, porque esta publicación es ni más ni menos el producto del esfuerzo de todos los estudiantes o una gran parte de los estudiantes del Consejo de Educación Secundaria. Así que, primero que nada, agradecerles a ellos por confiar en UNICEF como la agencia que pueda reproducir o intentar comentar cuáles son sus principales inquietudes. Al propio Consejo de Educación Secundaria y al espacio de participación específicamente, justamente por esto, por confiar en nosotros como agencia responsable para conocer la palabra de los estudiantes, y también a los adultos, docentes y administrativos de todos los centros educativos justamente por entender que los estudiantes son actores clave para pensar en esto de una educación de calidad. El encuadre de la sistematización.
para no detenernos, nuestro objetivo fue tratar de difundir la voz de los estudiantes de alguna manera a través de una escritura que priorizara la autenticidad de sus relatos. Carmen ahora les va a contar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de autenticidad de sus relatos, porque fue realmente el 50% del trabajo que insumió esta publicación. Le dedicamos mucho al pienso de cómo trabajarla, cómo analizarla y cómo hacer para sistematizar esta información, tratando de resguardar siempre la voz de los chiquilines. La técnica utilizada fue información secundaria en base al material de registro que fue proporcionado por el Consejo de Educación Secundaria a través del espacio de participación. Y contarles que en realidad en la publicación ustedes van a poder observar que en el anexo están las síntesis de los encuentros nacionales de estudiantes del 2012, que los estudiantes de ciclo básico y de bachillerato hicieron una síntesis específicamente para esta publicación, pero por tiempos de la sistematización no pudimos incluirlo como parte del análisis que se trabajó para ello. Contarles que contamos con 707 informes en formato papel, de los cuales habían síntesis de comisiones sobre los temas debatidos por los estudiantes durante los encuentros nacionales de estudiantes, documentos, resúmenes de los temas debatidos a nivel departamental en los centros educativos previos a los encuentros nacionales, informes por grupos, por nivel y por centro a ser levantados en esas comisiones departamentales, registros, pautas, presentaciones y encuestas trabajadas a nivel inicial por estudiantes y docentes respecto a los temas propuestos cada año. Y finalmente informes de adultos, de docentes, que resumen los temas abordados por los estudiantes de acuerdo a las instancias que se estuvieran procesando en cada caso. Nos pareció importante detallarles los diferentes formatos de informes con que contamos, porque también habla de que hubo un proceso de alguna manera, tratar de abarcar a todos los niveles que involucra a los estudiantes, desde sus espacios más pequeños, que era el grupo de clase, su nivel, en el nivel en el que estaban. Luego lo volcaron al centro educativo y después subieron instancias más generales donde lo llevaban a una comisión, por así decirlo, más departamental, y después recién lo levantaban en los encuentros de estudiantes, porque eso también está hablando un poco de los intentos de que fuera lo más representativo o al menos abarcativos de los estudiantes en general. Cada encuentro nacional tuvo 2 ejes temáticos. En el año 2008 se trabajó el Estatuto del Estudiante y las propuestas a las autoridades del CES acerca de qué liceo deseaban tener los estudiantes. En el año 2009, la participación de los jóvenes en el marco de la Ley de Educación y los consejos de participación, y las formas y procesos de evaluación desde la perspectiva de los jóvenes. En el año 2010, los temas fueron las características del espacio curricular abierto y el abandono licial. Y en el año 2011, la repetición, la desvinculación y la convivencia en los centros educativos. Ahora bien, nos hicimos una pregunta central que fue: ¿puede una generación hablar por otra? Y le doy la palabra a Carmen. Gracias. A ver, contarles rápidamente, cuando uno está frente a 707 documentos producidos por adolescentes de la educación pública, se instala ahí unas posiciones metodológicas complicadas. Y una primer cuestión a andar, por lo menos, era formularnos esta pregunta: ¿puede una generación hablar con la otra? Que finalmente es la posición de un adulto que transcribe lo que los adolescentes dicen, que es nuestra propia posición a escribir ese documento. Y uno podría decir, bueno, a ver, la verdad que una generación hable por la otra es en su totalidad una tarea imposible. Hay que asumir que hay un conjunto hay unas brechas, unos asuntos de interferencia, de traducción, de asignación de sentido, que hace que un adulto en su totalidad no sea capaz, no tenga posibilidad de decir lo que dicen los adolescentes.
Por supuesto que uno puede resignar a esto en el momento de la elaboración de este documento y en el momento que uno sostiene un dispositivo de participación. Y uno puede decir, bueno, finalmente lo que uno hace es asumir que hablar por la generación que sigue es imposible. Ellos son sujetos de su tiempo, traen, como cada generación, unas novedades que son en su totalidad indecodificables. Es cuando los adultos quedamos así perplejos diciendo, no entiendo. Y creo que hay mucho en estos materiales de eso. Lo que sí el documento asume es, asumamos esta posición, esto hace a la relación intergeneracional y a la vez digamos, bueno, una generación no puede en su totalidad hablar por la otra, pero puede escuchar a la otra, y algunos creen que hasta debe escuchar a la otra. Esa es una primera posición. Eso nos llevó a que la opción metodológica que este documento toma, y en esta coyuntura histórica, es decir, vamos a transcribir más que analizar. Este documento se trata de transcribir, sabiendo que en su totalidad será imposible, pero vamos a resignar todo intento analítico. Vamos a poner ahí en esta publicación lo más textual que podamos. Entonces ustedes van a encontrar mucha transcripción textual en el documento. La tercera incomodidad metodológica es la pregunta de si aquellos 707 documentos que estaban allí representaban a todos los estudiantes de la educación pública uruguaya. Y esto dio muchas vueltas y tuvo unas interlocuciones. Y la verdad que uno tiene que concluir que uno no puede decir que lo que ahí dice represente a todos los estudiantes de la educación pública uruguaya. Entre otros casos porque los sistemas de representación, este no es un problema de los jóvenes, es preguntarnos si tenemos sistemas de representación que en su totalidad tengan esa vigencia enunciativa de representarnos a todos. Pero si miráramos esto en un movimiento pendular, diría, bueno, alguien puede decir, esto no representa a todos los estudiantes de la educación pública. Pero la verdad que sería muy arriesgado decir que esto no representa a nadie. De manera que lo que uno la posición metodológica de la escritura del informe es decir, bueno, tenemos que andar por ahí. Sabemos que hay algunas voces que no están. Sabemos que hay algunas cosas que otros dirían de otra manera. Pero sería imposible sostener, por lo menos desde el lugar nuestro, una posición que diga esto no representa a nadie. Querríamos conversar con una posición de ese tipo, que sea capaz de decir esto no representa a nadie o no representa a ningún joven estudiante de la educación pública. Y a su vez, lo que sí nos queda claro en la lectura de esos 707 documentos y lo que ustedes van a encontrar es que si bien tenemos que pararnos en estas cuestiones de la representación, la verdad que lo que sí está claro es que lo que dicen nombra a todos. Es un movimiento distinto. Es decir, uno podría vivir con la piedra en el zapato de si están todas las voces acá dichas. Decir todo lo contrario sería complicado. Pero la verdad que en la enunciación colectiva de lo que estaba ahí, todos estaban concernidos. Los que estaban, los que no estaban, los adultos, los profesores, los directores, las autoridades, los estudiantes. La cuarta posición metodológica fue decir, bueno, trabajemos básicamente con las insistencias. Es decir, hagamos de aquello que se reitera en los materiales la principal materia prima de esta publicación. Y la verdad que encontramos muchas insistencias. Es decir, los jóvenes dicen unas cuantas cosas, pero tienen esta cualidad de que las dicen muchas veces. Y eligiendo distintas palabras, pero hay unas cosas que insisten. En el material ustedes van a encontrar mucho de eso. Esto nos llevó a una discusión sobre el criterio de verdad. Quiero decir, cuando uno es un adulto, está allí, está tratando de entender, escribir, y tiene definitivamente una posición honesta respecto a esto, podrían haber unos adultos que quieran manipular esto, pero no era el caso de quienes estaban ahí escribiendo seguramente, y por lo menos nosotros peleábamos con eso. Pero que todos los adolescentes o que muchos adolescentes digan algo
¿Eso es verdad? ¿Eso hace que sea verdad? Pensábamos estas cosas. A ver, durante mucho tiempo se pensaba que la Tierra era plana. Todos decían eso. Quiero decir, que todo el mundo diga lo mismo no es categoría exclusiva de verdad. Uno tiene ahí unas insistencias, un peso colectivo. Y esto nos llevó mucho a pensar de que necesariamente algunas construcciones de verdad en los centros educativos tenían que pasar necesariamente por una confrontación generacional. Es decir, que los adolescentes digan cosas y piden cosas, ¿significa que los adultos que están ahí para dar exactamente lo que ellos solicitan? ¿No hay una tarea distinta en ese sostener los espacios de participación de los adultos? ¿No hay una tarea de confrontación, no en el sentido de la pelea, sino en el sentido de darle a esta generación la posibilidad de discutir con nosotros, la posibilidad de sostener ese diálogo intergeneracional, y solo de ahí podrán haber contornos de la verdad en los centros educativos? Nos parecía como una posición posible. Y lo otro es más fácil desde el punto de vista de metodología. Ustedes van a encontrar un ordenamiento cronológico de los temas. No agarramos el 2008, el 2009, el 2010, sino que fuimos agrupando en función de temas que tenían complementariedad temática y que se nutrían mutuamente en los contenidos. Estamos súper pasados de tiempo. Sí. Dale, Carla, avanza vos. Bueno, siendo breves, el Estatuto del Estudiante era el primero de los temas que identificamos. Los estudiantes aceptan la existencia del estatuto, pero advierten que tiene poca aplicabilidad. También, por otro lado, dicen que habría que haber un nuevo reglamento de convivencia, pero interno a cada centro educativo, que tenga en cuenta las particularidades del centro, y que en realidad se focalice en lo que se puede y no se puede realizar en los centros educativos. Hablan también de que debería haber una revisión del Consejo Asesor Pedagógico, proponen cambios en su conformación, en el funcionamiento. También hablan de la revisión del sistema de sanciones, con una necesidad de resguardar la privacidad entre los alumnos y los profesores antes que hacer público el conflicto. Así, de alguna manera, lo expresan. También ponen el acento sobre la figura del mediador, y también dicen que hay visiones disímiles respecto a la efectividad del sistema de sanciones. Esto en realidad no lo dicen, sino que se puede traducir en los testimonios de los diferentes informes, porque bueno, hay posturas desencontradas en ese sentido. Nosotros teníamos la presentación figurada de la manera de tratar de mostrarles algunas citas de esos informes que reflejen un poco lo que cada uno de los temas estamos mostrándoles. Por ejemplo, algunos estudiantes solicitan mayor rigurosidad en la aplicación de las sanciones, y otros insisten en que las sanciones, como las expulsiones del aula y las suspensiones, no sirven para nada. En la convivencia cotidiana a veces sentimos que no podemos dialogar franca y respetuosamente con algunos docentes y funcionarios de la institución. Con respecto a los consejos de participación, los estudiantes ven como positiva la creación de los consejos como forma de participación en la vida institucional, salvo que cuestionan la participación de padres y de los referentes de la comunidad en la integración de los consejos. No así la participación de los docentes, los propios estudiantes, y también dicen de los funcionarios, porque entienden que a la institución la integran todos, o sea que lo ven como actores claves, y de hecho hacen hincapié en los docentes como los referentes o facilitadores de su participación. También hablan de la forma de elección de los miembros del consejo, que deberían ser en realidad por votación obligatoria para todos los estudiantes. Tienen miradas críticas sobre la representación y el formato del consejo. Algunos estudiantes, como algunos no, varios, lo ven como un espacio aburrido, prefieren otros formatos de participación. Y lo interesante de los consejos también respecto a la opinión de los adolescentes es cuando afirman que este órgano debería tener voz y voto en los asuntos del centro educativo, que actualmente no lo tiene voz. Algunas referencias testimoniales nos pareció interesante. Reiteramos nuestro deseo de que los planteamientos estudiantiles sean cada vez y más tomados en cuenta, y no queremos que estas instancias de consulta queden guardadas en un cajón.
y que solo sirvan por el hecho de haber ocurrido, sino que, por el contrario, que lo que surja sea lo más importante. Con respecto a la repetición y al abandono estudiantil, tenemos testimonios tanto de estudiantes de ciclo básico como de bachillerato, y quisimos mostrarles un poco en realidad la visión de ciclo básico, que también representa en parte de lo que también se hablaba de estos temas en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Bachilleratos. Tienen como agrupaciones respecto a las causas de por qué está asociada el fenómeno de la repetición y el abandono estudiantil. Un grupo de causas las asocian a visiones de la sociedad, a las familias y a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Escaso apoyo familiar, recursos económicos limitados, necesidad de salir a trabajar. Otro grupo las asocian a aspectos vitales, le pusimos, de los adolescentes, por ejemplo, consumos de drogas, embarazo, enfermedades. Otro grupo, aspectos que tienen que ver con las condiciones para el aprendizaje. Bajo rendimiento, base escolar insuficiente, clases aburridas, docentes que no comprenden a los alumnos. Y un grupo de causas la asocian a aspectos de convivencia, amenazas cerca del liceo, discriminación, malas relaciones entre alumnos y profesores. También los alumnos hacen propuestas para superar el fenómeno de repetición y la desvinculación. Opinan que se podrían resignificar materias, al igual que se hizo con el espacio ECA. Proponen clases de apoyo en épocas de clase y para exámenes, clases dinámicas con recursos didácticos innovadores que usen las tecnologías, clases más prácticas, menos teóricas, evitar ausentismo docente o reposición de suplentes más ágiles, funcionamiento de talleres de música, teatro y danza optativos. Algunas referencias, por no nombrarlas todas. El sistema educativo no se ha dado cuenta el sistema educativo no se ha adecuado a la época actual. Desde lo tecnológico hasta lo social ha cambiado y la educación se ha quedado en el tiempo. Las clases son poco o nada interesantes como resultado de métodos de enseñanza antiguos. Otra, y cambiamos de temática. Tras haber oído historias increíbles acerca de profesores que no cumplen con reglas básicas de pedagogía, es decir, que no están capacitados para el trabajo, nos preguntamos hasta qué punto es la actividad docente controlada en tiempo y forma. Esta también rápidamente la digo. Una de las causas a este problema es la falta de apoyo por parte de la familia, ya que se está dando mayor importancia a lo material y no a lo moral y ético de las personas, debido a una mala educación que se ha recibido en las últimas generaciones, que influye en su forma de actuar. Bueno, ustedes ven el apuro que estamos nosotras porque estamos tratando de... Y yo creo que, hay mucho... Estas cosas están en el material. Creo que es tiempo de darle la palabra a Emma. Acá van a encontrar algunas todo el documento, ustedes van a ver que hay mucha referencia de citas textuales de los adolescentes respecto a estos temas, a las formas de evaluación, al espacio curricular abierto, a qué liceo queremos. Capaz que convenga cerrar con esto y ya darle la palabra a Emma. ¿Qué liceo queremos? Algunas viñetas que seleccionamos. Que se le exija a los docentes asistir a clases y que sean puntuales. Que se priorice la posibilidad de que los docentes asistan a un solo centro educativo. Que no se dicten clases los sábados y que se extienda la jornada de lunes a viernes. Que los centros educativos dispongan de espacios deportivos y recreativos en distintos horarios y de fácil acceso para los estudiantes también los fines de semana. Que se fortalezca la relación del liceo con la familia. Muchos estudiantes sugieren que esta relación existe con mayor intensidad solo cuando ellos hacen algo mal. Acondicionamiento de los locales edilicios, reparación de baños y demás. Además de estos aspectos, los estudiantes expresan un conjunto de visiones sobre aspectos pedagógicos y didácticos que tienen que ver con la perspectiva sobre el rol docente. Cambio en la inspección de los docentes, por inspección y no por antigüedad. Algunos dicen, ¿esto dicen los gurises? Pero, no, les juro que sí. Que se invierta en reducir horas por docente, grupos más chicos, creación de aulas de recreación para todos los liceos del país, que se inspeccionen a los docentes sin importar el grado, que las clases sean dinámicas y significativas. Y elegimos esta frase así como para cerrar, dice, el profesor perfecto
es aquel que logra combinar la bondad con la dureza, que se hace respetar, que se para bien frente al grupo, que nos da seguridad. Es el que no falta mucho, es simpático y divertido. ¿Quién dijo que no se puede enseñar con esas características? Bueno, Muchas gracias. queda por acá. Muchas gracias a las autoras. Invitamos a la profesora Emma Zaffaroni, consejera de Educación Secundaria, a hacer los comentarios. Buenas tardes a todos. Esto me recuerda a las largas esperas en las mesas de exámenes. Como yo soy Zaffaroni con Z, siempre soy la última y siempre agarro al auditorio extenuado. Así que voy a tratar de ser brevísima. Voy a dejar los agradecimientos y reconocimientos para el final, porque me gustaría ya como retomar a partir de las lecturas que se fueron realizando aquí y de los aportes que nos plantea esta publicación. Esta publicación surgió de un acuerdo, de la primera reunión creo que tuvimos cuando el profesor Juan Pedro Tinetto y yo asumimos el consejo en febrero de este año, y nos pareció que podía ser interesante que, más allá de la sistematización digitalizada que llevábamos de los acuerdos de los encuentros de Paso Severino, existiera una publicación en formato papel, a pesar de que nosotros somos bastante reticentes al formato papel y somos ahorrativos y tratamos de llevarnos bien con la naturaleza y todo eso, pero nos pareció que necesitábamos tener algo en un soporte que pudiéramos hacer como un seguimiento más real de que efectivamente esto llegaba a los liceos, que podía llegar a los liceos, que podía estar en los liceos y que podía ser de acceso a todo el mundo. Porque uno de los problemas que veíamos era efectivamente que justamente los resultados de los encuentros de los estudiantes, es decir, de los planteos que hacían los estudiantes desde este espacio de participación, no eran en sí mismos participativos. Es decir, el resto de la comunidad educativa, los propios estudiantes, los docentes, no participaban, no se enteraban en definitiva, y por lo tanto no discutían, no reflexionaban sobre ello. Por eso fue que nació la idea de esta publicación, bienvenida sea, y nuestro agradecimiento en primer lugar entonces sí, por supuesto, a UNICEF por lograr sistematizar esto. Justamente yo quería resaltar algunas de las ventajas de esta publicación, sin entrar a dialogar en el nivel de los planteos que hicieron las autoras, pero sí justamente tomando algunos de los temas que ellas trataron. Me parece que una de las ventajas es que, a pesar de que es cierto que son adultos que escriben sobre el discurso de los jóvenes, y allí, bueno, podríamos tener toda la discusión sobre la autoría y demás, pero creo que es una muy buena cosa que estos adultos no contaminan ese discurso de los jóvenes, porque efectivamente transcriben y no interpretan, básicamente. Y creo que en muchos aspectos la materia prima es como mucho más interesante para trabajar que el producto manufacturado. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es trabajar sobre esto, sobre esta materia prima que es la producción de los estudiantes. Es claro que no es representativa de todos. Yo participé de los encuentros de este año y en las propias devoluciones de los informes, por supuesto que había elementos contradictorios, diferentes. Unos pasaban un grupo de estudiantes y pedía una cosa, y pasaba el grupo siguiente y pedía exactamente la contraria, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es lo interesante, y creo que eso además es lo interesante para la discusión sobre este asunto de si existe la verdad o no existe, sin pretender entrar en el debate filosófico sobre la verdad. Pero creo que en definitiva esto es el resultado de lo que es la discusión de cualquier colectivo, ¿no? En los colectivos docentes también algunos piden una cosa y los otros piden la contraria. Y en muchos temas son además las mismas cosas que piden los estudiantes, y con las mismas contradicciones que se dan también a nivel de los colectivos docentes. Entonces, creo que en definitiva
esto de lo que se trata es que lo que nos ayuda es a ampliar la construcción de la realidad, la posibilidad de construir la realidad, de leer la realidad, ¿no? La realidad es en definitiva una construcción que vamos haciendo y cada cual, ¿cómo era? La lee desde, está parado en el lugar que está sentado, ¿no? Entonces también esto la mira desde el lugar en el que está. Y creo que es bien interesante, no para tratar los dichos de los estudiantes con el sentido de, bueno, esto es la verdad revelada, ¿no? Entonces, si los estudiantes dicen, las clases tienen que ser más entretenidas, entonces todos tenemos que vestirnos de payasos e ir a dar clases entretenidas. No es eso. Porque también sepamos que en general en estas instancias de los colectivos sale mucho más a luz en todo lo negativo que lo positivo. Es difícil que los estudiantes, sobre todo además porque también es una característica de los jóvenes, por suerte, la de protestar y la de criticar todo lo que es el orden establecido, menos mal, porque si no el orden establecido no cambiaría nunca y no habría cambiado nunca a lo largo de la historia. Pero creo que lo interesante de esto es que nos aporta algunas veces algunos resultados muy crudos, algunos resultados que nos rompen los ojos y que nos hacen tambalear un poco, y el sentido entonces de esta publicación es justamente tratar de que los educadores podamos de alguna manera plantearnos, bueno, ¿cuál es nuestro papel en esto? ¿Cuál es nuestro papel como adultos en este asunto de la participación? Me parece que el primer papel, o por lo menos yo creo que uno de los primeros objetivos que buscamos con esto es que los adultos se enteren de estas cosas. Porque a pesar de que convivimos con los estudiantes, les damos clase, participamos con ellos de los centros educativos, estamos con ellos, los evaluamos, no siempre nos enteramos de lo que realmente los estudiantes piensan. Por otro lado, nosotros al espacio de participación en general y a muchas de las actividades las hemos caracterizado como espacios de participación y escucha. Y a veces me da la sensación que siempre pensamos en que los estudiantes tienen que escucharnos, y creo que esto lo que nos muestra es cuánto tenemos que escuchar nosotros a los jóvenes y cuánto tenemos que aprender a escuchar los adultos. Creo que los adultos en general, pero sobre todo los adultos educadores, capaz que si escuchamos un poquito más, en vez de hablar tanto, nos enteramos de algunas cosas que pasan y cambiamos un poco nuestro discurso, digamos, ¿no? Esto tampoco pretende estigmatizar a los adultos y poner por allá arriba a los jóvenes, ¿no? No es tampoco irnos al otro lado del péndulo, como en general la sociedad estigmatiza a los jóvenes, entonces nosotros ahora nos vamos al otro extremo. No se trata de eso, pero me parece que nos falta un poco esa capacidad de escucha, y este es el sentido también de esta publicación. Creo que también tiene que servirnos para reflexionar a partir de esa escucha y a partir de ese análisis. Una reflexión que me parece interesante es en qué lugar se sitúan los jóvenes y en qué lugar los adultos situamos a los jóvenes, digamos, ¿no? Cómo se ubican, cómo se sienten ellos, pero también dónde los ubicamos nosotros y la relación que hay entre esas dos cosas. En cuál es el sentido de la participación. Es un tema que hoy está en franco debate, claramente. Hay mucha producción desde la pedagogía, desde la didáctica, desde las ciencias sociales, desde una cantidad de especialidades sobre este tema de la participación. Y a mí me parece que, sobre todo en el ámbito educativo, nosotros tenemos que trabajar mucho con algunos binomios, ¿no? El binomio participación-enseñanza, el binomio participación-aprendizaje y el binomio participación-convivencia. Son como tres ejes que atraviesan, que hacen a la esencia de lo educativo y hacen a la esencia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los centros educativos, y hacen además a la construcción de centros educativos o a la reconstrucción o a tratar de apuntar a que los centros educativos se transformen realmente en centros participativos. Y esto implica unos cuantos cambios de cabeza, me parece, desde las direcciones de los centros educativos, desde la
cabeza de los adultos que participamos de esos centros educativos enseñando y acompañando a los jóvenes en los procesos de formación. Y esto no se trata de decir, bueno, vamos a escuchar a los jóvenes y vamos a hacer todo lo que ellos plantean y tomar en cuenta todo lo que dicen, porque el otro día Débora Cantor también nos decía eso. Bueno, participar no se trata de decir, bueno, que los jóvenes no digan lo que quieren y nosotros los adultos tomamos notas, digamos, y ejecutamos. No es eso, sino es efectivamente transitar un camino juntos. A partir de eso, creo que también a nosotros, en este momento nosotros, digo, los que estamos provisoriamente en la administración de este sistema, creo que nos corresponde la tarea de tomar en cuenta sus planteos y estudiarlos y analizar qué de esos planteos podemos, a través de un diálogo con ellos mismos y con el resto de los actores, empezar a poner en práctica. Y creo que en la medida en que los jóvenes empiecen a ver que algunos de sus planteos pueden ser tomados en cuenta, aunque sea en forma primaria, para ir dialogándolos con ellos y a su vez incentivarlos a que vayan madurando esas propuestas, puede ser que se involucren más en justamente apropiar esos centros educativos, apropiarse de los espacios de participación que tienen. Porque fue interesante en este encuentro de este año, que fue en el que yo pude participar, como ellos reclamaban algunos asuntos que en realidad yo después les decía, no, ustedes no tienen que reclamar esto, todo esto lo pueden hacer, no hay que reclamárselo a nadie, es cuestión de organizarse y hacerlo, simplemente, ¿no? Y creo que eso también es importante, que ellos al empezar a realizar este proceso puedan madurar en ese sentido. Creo que este no debe ser el único espacio de participación de los jóvenes, no debemos verlo como tal. Hablo de esto porque esto ha suscitado este año algunas discusiones políticas y demás. Creo que esto es un espacio de participación y que está muy bien que los jóvenes construyan otros, que convivan con otros espacios, igual que los adultos participamos de distintos colectivos, los jóvenes también, me parece correctísimo. Prometí que iba a ser muy breve, así que lo único que quiero para terminar es un poco, en primer lugar, no solo porque está acá, pero hacer un reconocimiento a la figura de Alex Massey, la directora general del Consejo de Secundaria de la administración anterior, que fue con quien empezó este proceso. En el 2009 yo tuve la oportunidad de trabajar un año en el Consejo de Secundaria con Alex, y realmente el entusiasmo de Alex con estas propuestas, con los pasos severinos, fuimos juntas a UNE con la idea de incentivar justamente que los jóvenes empezaran a apropiarse de algunas propuestas y empezaran a pensar también cómo tenían que ser sus propios reglamentos y demás. Creo que fue un empujón muy importante para eso. Por supuesto, a las distintas personas que estuvieron en el espacio de participación, inspectoras, directoras, funcionarios y demás, profesores referentes que hicieron posible que este espacio permaneciera en el tiempo, con sus idas y venidas, con sus pros y sus contras, con sus atascos y con sus logros. Pero creo que en definitiva la experiencia de los estudiantes en estos encuentros y en este proceso de organizarse, de poder llegar a algunos informes, de poder sentarse y hablar frente a 200 personas, aunque sean sus propios compañeros, de hablarnos a nosotros los adultos, a pesar de que muchas veces el último encuentro no terminó bien, ni terminó en un lío, y se enojaron y se pelearon. Bueno, pero es eso, ¿no? Digamos, nos peleamos en el Parlamento, nos peleamos en las asambleas gremiales, nos peleamos en las ATD, nos peleamos en todos lados. O sea, no hacen nada distinto que no hayan visto o que no hagamos todos los adultos. Pero también eso es un aprendizaje, en definitiva, y ellos también en algún momento, cuando les dijimos, bueno, no, basta, esto es hasta acá, y si no pudieron hacerlo, chau, nos vemos el año que viene, creo que también aprendieron que tienen sus tiempos, que tienen sus espacios, sus límites, que no todo es pedir y pedir y pedir, sino que también ellos tienen que atenerse a algunas limitaciones que tiene la realidad, y creo que eso también fue positivo para ellos.
Termino entonces agradeciendo nuevamente a UNICEF por la posibilidad de esta publicación, agradeciendo además la oportunidad que me dieron de participar en esta mesa y de realizar uno de los prólogos del libro. Y pienso que a partir de esto tenemos que pensar con los que seguimos trabajando en esto cómo justamente aprovechar esta publicación para su difusión y para la reflexión en los distintos colectivos de las comunidades educativas. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Emma Zaffaroni y bueno, a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Esperamos de verdad desde UNICEF que esto sea un aporte al cumplimiento de los derechos de todos los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Gracias.